Ser minero. Suena ya la sintonía habitual de nuestro espacio Ser Minero, como cada lunes, conociendo un poco más la cultura y la tradición vinculada a nuestras cuencas mineras. Lo hacemos de la mano de Roberto Fernández, el director de la minería y de la siderurgia de Castilla y León. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendamente de estar con vosotros. Bueno, vamos a saludar, ¿no?, a nuestro invitado, si te parece. Pues sí, mira, hoy nos vamos a ir al Bierzo, vamos a hacer un recorrido por los poblados mineros de la provincia, en este caso de la comarca del Bierzo. Vamos a hacer un recorrido más bien, yo creo, que del presente, ¿no?, más bien que del pasado, porque bueno, nos interesa conocer la realidad de estos lugares, cómo se encuentran ahora, que ha desaparecido pues la razón de ser, ¿no?, de su fundación, y lo vamos a hacer aprovechando un extraordinario trabajo que se viene publicando en el Diario de León sobre algunos de estos lugares, y que lo publica el periodista Carlos Fidalgo. Carlos, que como dices tú, bueno, nos acompaña hoy en Ser Minero, pues es un periodista de larga trayectoria, siempre muy pegado al terreno y a sus habitantes, como se puede ver en estos reportajes sobre poblados mineros. Bueno, además es un excelente escritor, muy premiado, por cierto, por decir algunos, pues premio Tristrana de literatura fantástica, premio Tiflos de cuento, premio Letras del Mediterráneo, o bueno, el premio Cosío de periodismo, tan importante precisamente por los trabajos periodísticos en torno a la minería. Y bueno, pues leyendo esos reportajes tan estupendos de Carlos, pues le hemos pedido que nos acompañe en Ser Minero, y vamos a hablar sobre todo eso, de cómo están hoy en día estos poblados mineros del Bierzo. Bueno, Carlos, pues es un gusto poder saludarte y tenerte aquí en nuestro Ser Minero y en Hoy por el León. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, pues el gusto es mío, Chechu, Roberto. De verdad, gracias por invitarme, por dedicarle atención también a esta parte de la minería, que es la de, no sé, lo que ha quedado después del cierre de las minas con esos poblados y esa gente que todavía habita en esas viviendas. Porque, Carlos, yo, conocía, ¿no?, un poco también por el trabajo, ¿no?, que me toca hacer, conocía pues muchos poblados mineros, pero me he dado cuenta con tus reportajes que el Bierzo y la Ciana están salpicados por completo, ¿no?, de poblados mineros. Sí, todas las cuencas mineras, tened en cuenta, lo sabréis vosotros mejor que yo, que hubo un auténtico boom en los años 50 de necesidad de mano de obra, y no había dónde alojar a toda esta gente que venía a la provincia a trabajar en la mina, y de la noche a la mañana en muchos casos pues tuvieron que planificar la construcción de poblados prácticamente en todas las cuencas, ¿no? Han tenido una suerte dispar porque algunos siguen estando habitados y otros son una ruina que mueve mucho la nostalgia, ¿no?, de la gente que vivió en ellos y que todavía se acuerda de su infancia allí. Y estos que, aunque bueno, algunos, bueno, luego hablaremos más de ellos, ¿no?, que son una ruina, pero en su momento, en esos años, eran muy diferentes o muy singulares en relación con otras poblaciones del entorno. ¿Te refieres a si los poblados eran diferentes de los pueblos? Sí, porque, por ejemplo, la montaña evidentemente central o la montaña oriental sí que había una diferencia grande, porque, bueno, tenían cuarto de baño que no tenían en aquellas zonas. No sé si en el Bierzo era algo parecido. Era lo mismo. Tened en cuenta que estos poblados empezaron los primeros a construirse en los primeros años de la posguerra, a finales de los años 40, y el boom fue en los años 50, y solían tener agua corriente, calefacción con la cocina de carbón, luz eléctrica. Y eso es algo que no había ni siquiera en la mayoría de las calles de poblaciones tan grandes entonces como Bembibre, por ejemplo, ¿no? Me contaba María Ángeles Cebrones, que vivió en el poblado de Álvarez Estación, o Álvarez de la Granja, que también se le conoce así, que cuando se construyeron esas viviendas, a finales de los años 40, a principios de los 50, muchas de las casas de Bembibre no tenían todos esos servicios que tenían los poblados. Entonces era un salto de calidad, era un lujo para alguien que venía a trabajar en la mina tener una casa con una calidad muy superior a la del pueblo en el que estaba construido el poblado. ¿Y tú que les has ido recorriendo todos para estos reportajes? Bueno, y supongo que mucho antes, ¿no?, porque tú también eres de ahí, del Bierzo, y lo conoces perfectamente desde siempre. ¿Son muy parecidos o eran muy parecidos? Sí, la verdad es que el diseño es bastante parecido. Son bloques de pisos, dependiendo un poco de 2, 3 plantas. En tramos de arriba son un poco más altos de lo que fueron
en Álvarez, o bien viviendas unifamiliares, bueno, no unifamiliares, sino viviendas adosadas de una sola planta, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en el poblado Diego Pérez, sobre todo, y en los poblados de Antracitas de Gaitarro, en Toreno y en Matarrosa del Sil. Pero en realidad tienen una tipología muy parecida. Son viviendas más bien pequeñas, de lo que hoy podrían ser apartamentos casi, ¿no? De 50, 60 metros cuadrados. Algunos tenían un pequeño jardincito, como los poblados del Poblado del Hierro en Onamio. Pero eran viviendas muy funcionales y para una familia más bien corta, ¿no? O con los niños compartiendo 2 o 3 niños habitación, porque no había para más, ¿no? Se notaba que querían construir mucho y alojar a mucha gente, ¿no? Y tú que has hecho, bueno, pues este recorrido, ¿no? Últimamente por todos estos poblados y que nos hablabas antes, ¿no? De la suerte muy distinta que han ido viviendo todos. Vamos, si te parece, hacemos un pequeño paseo de tu mano. Por ejemplo, Álvarez de la Granja. Sí, si queréis empezamos por el orden cronológico, que así será, así no se me olvida. Creo que son 6 poblados los que hemos sacado y empezamos con Álvarez de la Granja, o la gente que vive allí le dice que el nombre de verdad es Álvarez Estación, ¿no? Aunque ahora lo conocemos más por Álvarez de la Granja, porque es el pueblo está más cerca y nos ayuda a localizarlo en el mapa. Álvarez Estación, Álvarez de la Granja, es hoy mismo una ruina. Es uno de esos poblados que quedaron despoblados muy pronto, muy temprano, finales de los 60. Antracitas de la Granja cerró una temporada por problemas entre sus socios, luego volvió a reabrir, pero el poblado ya prácticamente no se volvió a habitar. Entonces, en los 70 fue un declive, se fueron los ferroviarios que prestaban servicio en la estación de Álvarez, y se abandonaron hasta la vivienda del facultativo y del empresario, que es una vivienda pues un poco más lujosa que el resto del poblado. O sea, que podemos darlo casi por perdido, ¿no? Ruinas. Podemos dar casi por perdido, aunque vamos a decir más como anécdota que como realidad, que si hay alguien interesado en comprarlo, ese poblado ahora es pasó a manos de UNIMSA, está en proceso concursal, y el administrador concursal ha puesto a la venta estas semanas un montón de propiedades y de bienes, entre ellos este poblado. Lo que pasa es que me imagino que eso es más un marrón, perdonad la expresión coloquial, que un bien en sí mismo, porque bueno, restaurar todo eso implicaría meter un dinero ahí que no me atrevo ni a pensar. Y bueno, habría que dotarle de un acceso en condiciones. Es una lástima porque sobre todo la vivienda del empresario y del facultativo, que tenía unas vidrieras que se han salvado, por lo menos una de ellas se salvó, es una vivienda notable y es una vivienda pues que se le podía dar algún tipo de contenido. El problema de Álvarez la Estación es que está bastante aislado y no es un lugar ni siquiera de paso, es un lugar al que vas allí o no vas. Entonces no tiene mucho sentido, igual que alguien se vaya, compre una vivienda, la rehabilite y se quiere vivir allí en medio de una ruina. Y el caso contrario, igual me salto en el tiempo, puede ser Diego Pérez en Favero. Sí, Diego Pérez en Favero y el poblado de las casas mineras de Tremor de Arriba. Ajá. Que bueno, el caso de Diego Pérez nunca ha dejado de estar habitado, se ha integrado perfectamente en Favero. De hecho, nos decía la alcaldesa el otro día que prácticamente la 1/4 parte de la población de Favero sigue viviendo en el poblado de Diego Pérez. Hace un par de décadas se urbanizó con fondos del Plan del Carbón el poblado y está perfectamente integrado en lo que es Favero. Incluso hay algún edificio como el Centro de Acogida para Mujeres Maltratadas, pues que es un servicio que se ofrece desde Favero a un servicio social. En el caso de Tremor de Arriba es un caso que podía haber acabado como Álvarez de la Granja, pero que tiró para arriba en el momento en el que cambió el ayuntamiento. El nuevo alcalde, Alider Presa, consideró una prioridad resolver la situación en el limbo de propiedad en el que estaban esas casas y bueno, el ayuntamiento acabó siendo el propietario de las casas, las puso a la venta por un precio bastante simbólico, 3.500 euros, y ha habido en los 2 últimos años, justo antes de la pandemia, también un auténtico boom de gente de fuera del Bierzo, de lugares tan alejados como Marbella, Málaga, el País Vasco, que han venido a comprar una vivienda barata para tenerla como segunda vivienda. Ha sido una historia, Carlos, que ha tenido cierto boom mediático, ¿no? El que le ha dado cierta visibilidad, ¿no?, a su situación, claro. Y eso ha propiciado que se hayan vendido, ¿no?, las casas. Es una historia bonita de contar porque nos decía el dueño del último bar que sigue abierto en Tremor de Arriba, y es triste decirlo porque Tremor de Arriba fue un sitio donde había
dabas una patada, salía una piedra y aparecía un bar, ¿no? Solo queda un bar. Pues nos decía que durante el verano de 2019, Tremor de Arriba le parecía que volvía a cobrar el ritmo y el latido que tenía cuando estaban abiertas las minas, porque estaba lleno de gente que venía de fuera a ver las viviendas. Fue una especie de espejismo de Canto del Cisne, ¿no? Pero bueno, es cierto que la parte buena de este tema es que se han constituido comunidades de vecinos entre los que siguen viviendo en Tremor, los que viven en Astorga, los que vienen de Málaga, para arreglar esas casas y para bueno, pues para que otra vez la vista de esos inmuebles pues alegre un poco el paisaje de Tremor de Arriba. Incluso se han pintado un par de murales por grafiteros con cierto renombre que le dan otro interés al pueblo. ¿Seguiríamos por dónde? ¿Por Onamio? Pues vamos a ver, empezamos por Albares, fuimos a Tremor, creo que el tercer pueblo fue el Escobio, que esa es una historia, a mí es la historia que más me emocionó, porque el Escobio es casi una ruina. De hecho, algunas viviendas están ocupadas, vamos a decir, casi por gente que no tuvo que ver nada con la minería y que no ha encontrado otro lugar donde meterse. Y me gustó especialmente porque, bueno, había todavía antiguos mineros, antiguos pobladores, que eran sobre todo inmigrantes portugueses y caboverdianos que vinieron a trabajar en la cuenca de Fabero. Y, bueno, pues allí seguían viviendo, les parecía un lugar agradable. Es una pena porque es un poblado que llegó a tener su propio cine, lo cual era un lujo enorme. Fijaos, un poblado minero con un cine para los residentes y para los mineros. Y que ahora pues también, como pasó en su momento con Tremor, está en una especie de limbo de tierra de nadie, donde no está muy claro quién es el dueño, el verdadero dueño, y eso es algo que está impidiendo, pues igual que se urbanice correctamente, como le ocurrió al poblado Diego Pérez. ¿Y qué nos quedaría en este último minuto, no? Minuto y medio, Chechu. Minuto, sí. ¿Qué nos quedaría por ver así? Nos hemos liado mucho con Albares, pues mira, está el poblado de Onamio, hemos hablado ya del de Diego Pérez, están los de las Trocitas de Gaizarro, que son casas bajas, que también están como el de Fabero muy integradas en Toreno y en Matarrosa, y está el poblado de Onamio, que es curioso, sobre todo por los socavones de la antigua mina de hierro, que aunque no afectan al poblado, sí afectan al pueblo de Onamio. Y bueno, sigue viviendo gente, hay gente que está comprando también segunda vivienda, aunque ahí hay todavía muchas viviendas vacías, y la particularidad es pues esos socavones que en cuanto te alejas del poblado y te entras en la línea del filón de hierro, pues te encuentras con auténticos agujeros donde hay sorpresas estupendas como ver crecer cerezos en flor en primavera, ¿no?, en el fondo del agujero. Carlos Fidalgo, compañero periodista de Diario de León, gracias por haberte asomado aquí a nuestro Ser Minero. Te seguimos leyendo. Un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Muchas gracias Roberto, y de verdad pues seguid con el programa. Muy amable, gracias. Llegamos a la 1.